pero vamos a hablar acerca de la residencia interna y la llenura del Espíritu Santo. Hemos venido tocando este tema de neumología, la doctrina del Espíritu Santo, y básicamente hay dos áreas en la vida de cada cristiano donde el Espíritu Santo de Dios hace una obra importante. Una de esas áreas es la salvación. Amén. El Espíritu Santo de Dios obra en nuestra salvación y ya lo vamos a ver a través de este estudio. Pero otra área en la cual el Espíritu Santo de Dios hace una obra especial, una obra importante y bendita, es en el servicio. Amén. Entonces, acuérdense bien, salvación y servicio son dos áreas de nuestra vida en la cual el Espíritu Santo de Dios obra en nosotros. Amén. Ahora, Él vive en nosotros y ya vamos a ver cómo es que Él comienza desde la salvación a morar en nosotros. Pero básicamente lo primero que debemos tener presente es que el Espíritu Santo de Dios comienza a vivir o tiene una residencia interna en nosotros, ¿sí? Tal como lo estableció anteriormente, la bendita obra del Espíritu Santo de Dios es residir. Vemos en el versículo 13 de Efesios capítulo 1, 13, dice, en Él, refiriéndose a Cristo, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿en quién? En Jesucristo, ¿cierto? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, el Espíritu Santo de Dios comienza a morar, comienza a vivir, a residir en el corazón de todos los creyentes. ¿En qué momento? En el momento en que creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermano, la Biblia es clara. Hay iglesias que enseñan que para que el Espíritu Santo de Dios viva en una persona, tienen que imponerle las manos. Es falso, hermano. La Biblia no dice que le imponían las manos. Y ya vamos a ver unos textos bíblicos por ahí que tienen que ver con eso, pero tienen un contexto diferente. La Biblia nos muestra ahí que habiendo oído la palabra, el evangelio, y habiendo creído, somos sellados con el Espíritu Santo. Amén. Ahora, mis hermanos, vamos a buscar rápidamente Romanos capítulo 8. Rápidamente nuestra Biblia, Romanos capítulo 8. Amén. Vea lo que dice Romanos capítulo 8 en el versículo 9. Romanos 8, 9. ¿Lo tiene? Amén. Dice la palabra de Dios, Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Vemos cómo en la Escritura la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo de Dios mora, vive en nosotros los que somos creyentes en Cristo. Y si alguien no tiene el Espíritu Santo de Dios morando en él, no es de Cristo. Amén. Hermanos, hay iglesias que enseñan que una vez una persona me dijo, pastor, es que yo no tengo el Espíritu Santo porque yo no hablo en lenguas. Eso es falso, amén. Eso es falso. Otra vez otra persona me dijo, pastor, es que yo no tengo el Espíritu Santo porque no tengo visiones. Porque cuando el pastor me toca, yo no caigo en el piso y me revuelco. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. La Biblia nos muestra que ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo. Amén. Pero la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. ¿En quiénes? En los que hemos creído en Cristo. ¿Qué señal es la más clara señal de que el Espíritu Santo de Dios mora en usted? El versículo 14 lo dice. Perdón, el versículo 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Cuál es la señal más fuerte de que yo soy salvo y que el Espíritu Santo de Dios vive en mí? Pues que yo ya no vivo en la carne. Amén. Que yo ya no vivo en pecado, que yo ya no hago lo que no le agrada a Dios, que yo ya no vivo de la manera en que me rescató el Señor. Hermano, la evidencia más clara de que el Espíritu Santo de Dios mora en una persona es que esa persona se aparta del pecado, comienza a renunciar al pecado, comienza a alejarse del pecado, comienza a dejar de ceder a los deseos de su carne para vivir y agradar a Dios. Amén. Pero la Biblia muestra ahí en el mismo versículo 9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es en él. Ve, hermano, ayer hablaba con una hermana, no le voy a decir, pero la hermana ya sabe quién es. La hermana me decía, pastor,
Dios puso en mi corazón que yo dejara esto, que yo dejara aquello, que me vistiera en falda, que me vistiera de una manera modesta. Ya no me puedo poner pantalones, me siento mal, pastor. Me quité mis aretes, me quité los piercings, dejé las amistades que no me convenían. Yo le dije, hermana, ¿quién le enseñó eso? Y hoy dijo, Dios me lo puso en mi corazón. Es una clara evidencia de salvación. Amén. Ve, hermano, aquí la gente vive de la manera en que vive no porque el pastor se lo dice, sino porque es algo que Dios pone en su corazón el hacer. Es por eso que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Él es el que nos da la convicción. Nosotros no sabemos. ¿Por qué lo hiciste? Ya no me sentía bien. Sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien. Y simplemente cambié para hacer las cosas bien para Dios. Ve, hermano, ¿quién le enseñó eso? El Espíritu Santo de Dios. Lo puso en su mente y lo puso en su corazón. La Biblia nos muestra, no vayan allá, yo se lo leo, si llegan rápido, en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ve, hermano, la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. El jueves pasado les predicaba de cómo nosotros somos el templo del Espíritu Santo, de cómo Él vive en nosotros, ¿cierto? De que ese es el lugar donde Él mora, el cual está en vosotros, dijo Pablo ahí a los Corintios, el cual está en vosotros. Ve, hermano, el Espíritu Santo de Dios mora, vive en el corazón de los creyentes, de los que han creído en Cristo. Ve, hermano, sinceramente, una persona que es salva puede ver las cosas de la manera en que Dios quiere que las vea. ¿De dónde saca eso, pastor? 1 Corintios capítulo 2. La Biblia nos muestra que tenemos la mente de Cristo. Cuando el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, tenemos la mente de Cristo. El Espíritu Santo de Dios, que es nuestro maestro por excelencia, nos enseña, nos muestra, nos ayuda a entender cosas que nosotros no entendíamos. Hermano, antes uno podía ir y le pagaban la quincena y se gastaba todo el dinero y creía que estaba haciendo bien, amén. Hoy en día ya no lo podemos ver igual. No porque el pastor diga que está mal, es porque Dios nos ha mostrado que está mal. Antes las mujeres podían ir, hermano, se podían ir a chismosear todo el día con la vecina y la casa desordenada. Pero, hermano, hoy ya no lo ven igual porque Dios les ha mostrado que no está bien. Es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros quien nos muestra estas cosas. Segunda de Timoteo 1:14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. El Espíritu Santo de Dios, nuevamente, la Biblia nos dice, mora en nosotros. Y hay otro texto bíblico más, 1 de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, refiriéndose a que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. La Biblia nos muestra ahí, pero la unción que vosotros recibisteis de Él. ¿De quién? De Cristo. Quien da el Espíritu Santo de Dios es Cristo en el momento en que nosotros depositamos y creemos en Él. Ve, hermano, en este tiempo no aplica que una persona le ponga la mano sobre otra persona y esa persona reciba el Espíritu Santo de Dios. No es bíblico. No es bíblico. ¿Eso en dónde pasó? En Hechos. Hechos es un libro de transición. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Simplemente nos estaba mostrando la transición de la iglesia. Pero en este momento, cuando una persona cree en Cristo, inmediatamente el Espíritu Santo de Dios viene a morar, a vivir en él. Amén. Pastor, yo quiero de ese Espíritu. ¿Cuánto hay que pagar? No, no, Simón, no hay que pagar nada. Ya Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Simplemente nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y depositar nuestra fe en Jesucristo. Y Cristo es quien le va a dar su Espíritu para que more en usted. Amén. Todavía hay muchísimos textos bíblicos más, hermano. Vea, la Biblia muestra ahí en 1 de Juan 3:24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Ve, hermano? En eso sabemos que Él permanece en nosotros. El Espíritu Santo de Dios vive en el creyente. ¿Amén? Vive en el creyente. Antes, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo de Dios estaba
con los creyentes. Ahora vive en el creyente. ¿Sí? Es diferente decir, yo estoy con Ricardo, a decir, estoy en Ricardo. ¿Amén? No estaría en Ricardo, porque Ricardo está más gordito que yo, ¿verdad? Pero esa es la idea. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Entonces, está con y está en mí. ¿Sí me estoy haciendo entender? Esa es la idea, mis hermanos. El Espíritu Santo está en nosotros. ¿Amén? Sí, muchos están muy llenos del Espíritu. bromas. Hermano, vea, entienda esto. El Espíritu Santo de Dios mora en todo aquel que le ha entregado su vida a Jesucristo. Él vive en nosotros. Amén. Vea, hermano, el Espíritu Santo de Dios hoy en día ya no habita, o la presencia de Dios ya no habita en templos hechos de piedra o de madera. Habita en el corazón de los creyentes. Y el jueves, no sé si ustedes se acuerdan de la prédica, ¿cómo le llamaban al lugar donde habitaba el Espíritu Santo de Dios? El lugar santísimo. Entonces, ¿de qué manera debemos vivir nosotros? De una manera santísima. ¿Me hago entender, hermano? Lo segundo que debemos ver, hermano, es que el hecho de la residencia interna universal del Espíritu Santo de Dios en todos los creyentes. ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu Santo de Dios mora en todos los cristianos, en todos los lugares desde el momento de su salvación. El Espíritu Santo de Dios no mora solamente en mí. Amén. Mora en Ricardo si es que ha creído en Jesucristo. ¿Has creído en Jesucristo? Ah, bueno, ahí está. ¿Listo? Mora en la hermanita que ha creído en Jesucristo. Mora en la hermana que ha creído en Jesucristo. Mora en los hermanos. Vive en todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Si hay creyentes en la China, allá también está el Espíritu Santo de Dios en esos creyentes. Si hay creyentes en Estados Unidos, allá también está el Espíritu Santo de Dios residiendo, viviendo en el corazón de esos creyentes que está allá. El Espíritu Santo de Dios mora en todos los creyentes, en todos los lugares, desde el momento de su salvación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es un don que Dios nos ha dado. Juan capítulo 7. Amén. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Dice la palabra de Dios. Juan 7, del 37 al 39. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ve, hermano, en ese tiempo el Espíritu Santo de Dios estaba con ellos, pero no estaba en ellos. ¿Me hago entender? Estaba con ellos, pero no estaba en ellos. La Biblia nos muestra que el Espíritu Santo de Dios es un don, es un regalo que Dios nos da una vez nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo. Si usted no ha creído en Jesucristo, si usted no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, pues el Espíritu Santo de Dios no puede habitar en usted, no puede vivir en usted, porque ese regalo lo da es Cristo en el momento en que somos salvos. ¿Sí? Es un regalo por naturaleza, es un regalo por naturaleza, un regalo por naturaleza es otorgado sin haber mérito alguno. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo hacer nada para ganarme la residencia, por así decirlo, del Espíritu Santo de Dios en mí. Vamos a ser sinceros. Si usted pudiera escoger, supongamos que usted se va de viaje para Cartagena, ¿sí? Muy cerquita. Bueno, vamos a ir a Orlando, a Florida, ¿sí? A Disneylandia. Sí. Entonces, supongamos que usted tiene la opción de escoger su hospedaje, el lugar donde se va a quedar. Y supongamos que usted tiene el dinero y se puede quedar en un hotel 5 estrellas, o le toca quedarse por ahí en un ranchito así desbaratado de madera. ¿Cuál elegiría usted? Le pusieron espirituales. ¿El hotel? ¿El hotel? Por eso le digo, si usted pudiera
Si usted pudiera, amén. ¿Sí? ¿Sí? Escúchame, mis hermanos. Préstenme bien atención porque esta es una ilustración nada más. ¿Listo? Si usted pudiera escoger, usted se quedaría en el Hotel 5 Estrellas. O se quedaría en una tiendita de acampar, en un camping. No, en el Hotel 5 Estrellas, ¿verdad? Ahora, entendamos lo siguiente. Vea, gracias a Dios, el Espíritu Santo de Dios es un don, es un regalo. Y no es merecido. Porque si fuera por él, hermano, sinceramente, si usted fuera el Espíritu Santo de Dios, ¿habitaría en alguien como usted? El camping ahí, con el techo roto, se meten los zancudos, que llueve y se moja. Ve, hermano, sinceramente, es un regalo por naturaleza, es un regalo por naturaleza, es algo que es otorgado sin haber algún mérito alguno. De la misma manera, Dios nos ha dado el regalo del Espíritu Santo de Dios. No es porque lo merezcamos, es por gracia. Es porque nosotros depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Él y Él dijo, te voy a dar un regalo especial. La única condición para recibir el Espíritu Santo es que usted reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. Esa es como la llave que abre ese hotel, amén, por así decirlo. Hermano, por lo tanto, se puede ver que el Espíritu Santo de Dios es un regalo universal para todos los verdaderos cristianos. Vea, es fácil venir a una iglesia, es fácil usar saco, corbata, traer Biblia, venir en falda, pero eso no hace que el Espíritu Santo de Dios viva en usted. Lo que hace que el Espíritu Santo de Dios viva en usted es haber depositado su fe, su confianza en Jesucristo. Hermano, me he topado con gente que dice, pastor, si usted usa esa camisa tan colorida, el Espíritu Santo de Dios no le va a utilizar. Que si el pantalón está muy ajustado, no le va a utilizar el Espíritu Santo de Dios. No tiene nada que ver. O sea, son cosas totalmente antibíblicas, por no decir más. Pero mi hermano, el Espíritu Santo de Dios mora por gracia en el creyente. ¿Sí? No porque usted tenga corte militar quiere decir que el Espíritu Santo de Dios va a morar en usted. ¿Sí? Ahora no ande greñudo, peluquese. ¿Sí? Ve, hermano, es un regalo por gracia. Es un regalo universal para todos los verdaderos cristianos. Pastor, es que yo me compré un kipá y digo ahora shalom, y yo no sé qué más para que Dios viva en mí. No tiene que ser eso, hermano. Simplemente crea en Cristo. La ausencia del Espíritu Santo es una prueba de un estado de perdición. Vea lo que dice Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Estábamos ahí leyendo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sí se da cuenta, hermano, cómo la presencia del Espíritu Santo de Dios es una evidencia de nuestra salvación? Pero también la ausencia del Espíritu Santo de Dios en una persona es la prueba, es la evidencia de un estado de perdición, es la evidencia de que no se es salvo. Ve, hermano, entendamos lo siguiente. El Espíritu, la Biblia enseña que el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y yo voy a ser claro con usted. Yo a usted no le puedo dar seguridad de su salvación. Quien le da la seguridad de su salvación es el Espíritu Santo. Él es quien lo convence a usted, ¿es o no es hijo de Dios? ¿Es o no es una hija de Dios? Él es quien le da la seguridad a usted que cuando muera, su alma va a ir al cielo. Ve, hermano, sinceramente, yo he visto gente que lee la Biblia y conoce la Biblia y estudia la Biblia, y ellos mismos, con base a lo que estudian en la Biblia, se aseguran a sí mismos su salvación. Pero entienda que eso es algo del Espíritu Santo. Estoy como el Señor Jesús en Juan capítulo 3 con Nicodemo, ¿verdad? Hablándole acerca de este don, ¿verdad? Del nuevo nacimiento. ¿Cómo puede un hombre viejo volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer? De cierto os digo, que si no nacieren de agua, el Espíritu. Hermano, para que nosotros podamos nacer de nuevo, para que el Espíritu Santo de Dios, para que Dios mismo
habite, vive en mi corazón, yo necesito arrepentirme de mi pecado y creer en Jesucristo. ¿Sí? Vea, hoy en día muchas falsas doctrinas han enseñado que la evidencia del Espíritu Santo de Dios es el hablar en lenguas, es el revolcarse en el piso, el reprender demonios. No tiene nada que ver. La evidencia más fuerte de que usted es un hijo de Dios y de que el Espíritu Santo de Dios vive en usted es que su vida cambia. La Biblia enseña por algo, por sus frutos los conoceréis. Y si su vida cambia y si su vida da fruto, es una evidencia de que usted es un hijo o una hija de Dios. Los cristianos en pecado poseen el Espíritu Santo de Dios. Y esto no les va a gustar a los más consagrados, por no utilizar otro término, no les va a gustar. Pero una persona que peca, no que practica el pecado, que peca, el Espíritu Santo de Dios mora en su corazón, si es que ha recibido a Cristo. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 6. Hermano, la carta de 1 Corintios, vengas en los jueves a escuchar esta serie de enseñanzas. Es una carta que fue puesta a una iglesia que estaba cediendo ante sus deseos y pasiones carnales, que estaban pecando, ¿sí? Que estaban pecando. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 6, 19 dice lo siguiente: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Aquí Pablo redarguye a los miembros de la iglesia en Corinto por ceder a sus deseos carnales y por sus numerosos pecados. 1 Corintios 6, 19. Y sin embargo, a pesar de que ellos cedieran a sus deseos carnales, a pesar de que ellos cometieran unos u otros pecados, la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo de Dios moraba en ellos, vivía en ellos. Vea, el Espíritu Santo de Dios habita en los creyentes en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Pastor, pues como el Espíritu Santo de Dios vive en mí y yo ya soy salvo, pues entonces yo puedo hacer lo que quiera. Un verdadero creyente no piensa así, hermano. Un verdadero creyente piensa en apartarse del pecado, en alejarse del pecado. Quiere agradar a su Señor. Quiere vivir para su Señor. Hay una línea de tiempo bíblica para la residencia interna del Espíritu Santo. La residencia interna del Espíritu Santo es una bendición especial y es un privilegio de los santos. Ve, hermano, en el Antiguo Testamento ellos no experimentaban la residencia interna del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo con los hombres y las mujeres del Antiguo Testamento era algo parcial, ocasional y especial. Parcial, por un tiempo. Ocasional, en algunos momentos estaba, en otros momentos ya no estaba. Y especial, porque el Espíritu Santo de Dios venía con ellos y hacía un propósito. Una vez cumplía ese propósito, los dejaba y habitaba en otro, o en otros, dependiendo de cómo fuese la causa, ¿cierto? Vamos a ver Jueces capítulo 13, 24. En el Antiguo Testamento, libro de Jueces, capítulo 13, 24. Me pasé. Jueces 13, 24. Dice la palabra de Dios: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Significa solecito, pequeño sol, solecito. Entonces ahí cuando vean a sus solecitos, ya les pueden decir solecitos, ¿sí? Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y vea lo que dice el versículo 25.
y el Espíritu de Jehová comenzó ¿a qué? A manifestarse en él, ¿cierto? En los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Vean lo que dice 1 Samuel 10:6, ahí para que podamos completar muy bien la idea. 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. Primera de Samuel 10:6. ¿Amén? ¿Lo tiene? Amén. Vea lo que dice. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Vea lo que dice el versículo 7. Cuando haya sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo, refiriéndose al rey Saúl, ¿cierto? Vea lo que dice el capítulo 16 del mismo 1 de Samuel. Capítulo 16, versículo 13. 16:13, ¿lo tiene? Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Vemos ahí cómo el Espíritu Santo de Dios venía de una manera ocasional y especial para cumplir un propósito con sus siervos. Vemos cómo vino sobre Sansón, y una vez terminó el trabajo de Sansón, apartó, podemos verlo a través de la escritura. Vemos cómo vino sobre Saúl, ¿cierto? Profetizó y todo, pero cuando Saúl ya no siguió los caminos del Señor y fue ungido David, vino sobre David. Había completado su tarea con Saúl, ahora venía sobre David. Ve, hermano, podemos ver en el Antiguo Testamento cómo él trabajaba en sus vidas, los llenaba, estaba con ellos, pero su presencia podía ser removida en cualquier momento. Así actuaba el Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo especial de este nuevo tiempo, mis hermanos? Que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. No con nosotros, sino en nosotros. Y que Él es un sello. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Él está sellado. Él vive en nosotros. Los apóstoles aún no experimentaban la residencia interna del Espíritu durante el ministerio terrenal de Cristo. Lo leíamos en Juan capítulo 14, 17. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es decir, ellos estaban ahí, con ellos. Pero luego comenzó a morar con ellos en el día de Pentecostés. Amén. El ministerio de la residencia interna del Espíritu empezó en Pentecostés, cuando el Señor Jesucristo bautizó a su iglesia con el Espíritu Santo. Es decir, cuando Él envió al Consolador, todos los creyentes recibieron el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios comenzó a morar en ellos. O sea, que cuando ellos fueron comisionados por el Señor y sacaban demonios y se sujetaban, claro, el Espíritu Santo de Dios estaba con ellos, pero no estaba en ellos. ¿Sí se da cuenta la diferencia? Cuando David se sirvió, cuando Saúl, cuando los demás siervos del Antiguo Testamento servían al Señor, el Espíritu Santo de Dios estaba con ellos, pero no estaba en ellos. El ministerio de la residencia interna comenzó ahí en Pentecostés. Y evidentemente hubo un periodo de transición en el que Dios mostró que había unas intenciones a cada uno de los grupos raciales mencionados en Hechos 1:8. La Biblia me muestra ahí, vamos a ir rápidamente a Hechos capítulo 1, versículo 8. Hermano, ahí les va un tremendo filete espiritual. Hechos 1:8. La palabra de Dios nos muestra. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es algo bien interesante, hermano, porque cuando usted lee las Escrituras y ve cómo el Espíritu Santo de Dios comienza a morar en la gente,
un periodo de transición. Primero moró en los judíos creyentes. Eso podemos verlo en Hechos capítulo 2, versículo 2 y 3, cuando vino el día de Pentecostés. Luego, dando cumplimiento a Hechos 1:8, dice, en Samaria, el Espíritu Santo de Dios vino a los samaritanos en Hechos capítulo 8. Y luego vemos hasta lo último de la tierra. Luego el Espíritu Santo de Dios vino a los gentiles y el cumplimiento es en Hechos capítulo 10 con Cornelio. Hermano, pero hoy en día el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros en el momento en que aceptamos o recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Fuera de esas instancias específicas, no hay evidencia diferente a que el Espíritu Santo more inmediatamente en todos aquellos que confían en Cristo. Vea, las palabras claves acá son porque aún. Hechos 8:16 dice porque aún. Veamos ahí Hechos 8:17 rápidamente. Hechos 8:17. Dice la palabra de Dios, Hechos 8:17. Si no movieron su Biblia en estos días, ahora sí la van a mover. Entonces les impondrán manos y recibirán el Espíritu Santo. ¿Sí? Hechos 8:17. A ver, Hechos 8:16 es, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver lo siguiente, mis hermanos. Vamos a ver cómo de ahora en adelante, a partir de que finaliza ese ciclo de transición, el Espíritu Santo de Dios comienza a morar inmediatamente en el creyente. ¿Cierto? Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si vemos, si se ve cómo finaliza la transición, y ahora, una vez escuchan el evangelio, una vez creen en Cristo como Señor y Salvador, son sellados. Para que una persona sea salva, se debe predicar ¿qué? El evangelio. Amén. Ve, hermano, está bien que nosotros hagamos eventos evangelísticos, pero de nada sirve repartir mercado, traer inflables, hacer actividades y juegos si no se predica el ¿qué? El evangelio. Perdemos el propósito totalmente de lo que vamos a hacer. Lo principal es la predicación de ¿qué? Del evangelio. Hermanos, con todo el respeto y con todo el amor les digo, si usted sale a testificar y habla de otras cosas, pero no habla del evangelio, está perdiendo su tiempo. Sinceramente. Por ejemplo, usted ve, hermano, y gente fiel para salir a testificar, los testigos de Jehová, hermano. Usted los ve a las 6 ahí rayando el sol y ahí están sentados. ¿Sí? A mediodía con el solazo allá ardiendo, ahí están sentados. Por la tarde con ese frío y lluvia, ahí están sentados. Están perdiendo el tiempo porque no hablan de qué, del evangelio. Y si usted se da cuenta, ya muchos ni intentan. Hoy en día, hermano, yo llevo que como quizás unos 8 años que nadie toca mi puerta. Bueno, aparte de eso de que ya 3 llevo en el conjunto, entonces nadie va a tocar allá. Pero en 5 años, hermano, sinceramente, no han tocado mi puerta. En los últimos tiempos, hermano, hasta uno pasa enfrente de ellos y ya ni lo saludan a uno. Antes eran... Sí, antes eran como los mosquitos allá de Matamoros. Uno les hacía así, venían a picarlo a uno. Hoy ya no, hermano. Hoy ya solamente van, su carpita, sus sellitas, se sientan y esperan a ver si alguien quiere y ya. Hermano, nosotros estamos cayendo en la misma trampa como cristianos. Vamos, salimos a testificar. Hermano, comienzan a darse en consejería los unos a los otros. Hablar de sus cosas. Echar chisme. Hablar del partido de fútbol. Hablar de la novela. De la Rosa de Guadalupe. De la casa de los chismosos. De todo, hermano, pero no hay testificación. Hermano,
necesitamos entender que para que almas sean salvas, hay que predicar el evangelio. Y habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? El evangelio. La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Eso es el evangelio. ¿Sí? Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Hermano, la trampa en la que hemos caído muchas iglesias bautistas es que nosotros mismos somos los que, ¿cómo decirlo? Tratamos de confirmar la salvación de una persona. Que nosotros mismos somos los que le decimos a la persona, tú eres salvo. Yo soy salvo. Sí, tú eres salvo. Porque repetiste una oración de fe. Porque lloraste cuando la hiciste. Porque te bautizaste. Porque estás viniendo a la iglesia fielmente. Porque usas un saco, una corbata, porque te sabes un versículo bíblico. La trampa en la que estamos cayendo muchas iglesias bautistas es que nosotros le estamos asegurando a la gente la salvación. Nosotros somos los que le estamos diciendo, tú eres salvo. Hermano, esta es una tarea del Espíritu Santo de Dios. Él es quien te debe convencer a ti. La Biblia enseña, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios quien te muestra a ti de una manera personal, yo soy salvo. Tú eres salvo. Es el Espíritu Santo de Dios quien te convence de una manera personal, tú me perteneces. Tú eres mío, tú eres mía. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. ¿Qué haces haciendo eso? Es el Espíritu Santo de Dios. Ve, hermano, cuando a mí me dicen, pastor, es que tal hermano está haciendo tal cosa. Digo, no me extraña. Ay, pero ¿por qué, pastor, si va a la iglesia? Y por sus frutos. Ahí está, hermano. Es el Espíritu Santo de Dios. De acuerdo con Efesios 1:13, ese es el orden. Oír la palabra de verdad, el evangelio, creer de todo corazón y confiar en Cristo y luego ser sellado con el Espíritu Santo. A ver, si es que yo estoy leyendo otra versión. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, luego que el apóstol le pusiese sus manos y diera la ofrenda de fe, ¿no? Es otra versión. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído aquel concierto del hermano Pepito Pérez, y habiendo escuchado la alabanza después de la cámara de humo y el sonido melancólico, y habiendo caído al suelo y llorado y decidido, Señor, te quiero entregar mi vida. No, el orden es claro, mis hermanos. Hay que oír el evangelio, hay que creer en el evangelio y luego será sellado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién lo va a sellar? ¿El pastor lo va a sellar? No, Cristo es quien lo sella. Y eso ya lo hemos venido estudiando y tenemos muchísimas citas bíblicas que hemos venido estudiando acerca de esto. Cristo es quien sella con el Espíritu Santo de Dios una vez uno deposita su confianza en él. De acuerdo con Efesios 1:14 dice que es las arras, no sé si entienden ese término en este tiempo. A ver, hermanita Lilia, ¿qué son las arras? Usted sí sabe. Vamos a hacer un negocio. ¿Qué hay que dar? Una plata. Vamos a, en términos más modernos, vamos a pisar el negocio. ¿Sí? Esos son las arras. Mana. Las arras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando alguien se va a casar, si se da cuenta en los anillos vienen unas moneditas, ¿sí? Chiquiticas, les llaman las arras, ¿verdad? Entonces, cuando uno va a hacer un negocio, por ejemplo, hermano, te voy a comprar, ¿qué tienes ahí para venderme? Exacto, te voy a comprar tu Biblia. ¿Cuánto vale tu Biblia? No se ponga espiritual. Digamos que vale 100,000. Vale 100,000, ¿sí? Listo, te voy a dar 2,000. Ay, listo, recíbalo. Listo, que conste, Dios ya sabe.
¿Cuánto me falta pagarle? 98,000. Él puede venderla de un negocio. Imagínense donde yo le dijera, venga, dime mis 2,000. ¿Qué piensan de mí? Yo falso. No tiene palabra. ¿Verdad? No tiene palabra. Falto de palabra. Imagínense donde le hubiera dicho que le doy 5 millones por su Biblia. Le digo, no, me voy para atrás. No se vaya a poner espiritual. Dice, uy, con 5 millones me compro una Biblia y me compro una bicicleta y me compro... ¿Sí? Pero si para nosotros humanamente una persona que se echa para atrás de un negocio es algo que es de mucha deshonra, ¿cuánto más para con Dios? Ve, hermano, Dios no se va a echar para atrás. Por eso es que Él lo jura, lo promete, lo asegura y pone al Espíritu Santo de Dios como un sello, una promesa, como un anticipo de que nosotros vamos a estar con Él y Él en nosotros. Amén, mis hermanos. Le pertenecemos. ¿Quién le va a convencer a usted de que el Espíritu Santo de Dios vive en usted? Él mismo. De la manera en que usted viva. Si usted deja atrás sus deseos y sus pasiones carnales y deja de vivir en pecado, usted ya se está dando cuenta de que le pertenece a Él. Es como si alguien le dijera a usted, en usted mismo. Porque entienda esto, antes estaba con ellos, ahora está en nosotros. No es lo mismo decirle, Ricardo, tu corbata está desajustada. Ajústatela. A que Ricardo vaya caminando y se vea en un espejo y diga, mi corbata está desajustada, necesito ajustarla. No es lo mismo que alguien te diga, oye, tu vida está desajustada. A que tú digas, mi vida está desajustada, necesito hacer cambios. Porque Él está en nosotros. O sea, está ligado. El Espíritu da testimonio en tu espíritu de que somos hijos de Dios. Está enganchado. Hace parte de nosotros. Está en nosotros. Vea, cuando yo no conocía a Cristo, mi mente controlaba mis acciones. Mi mente, o sea, mi corazón, mi mente estaban involucrados, controlaba mis acciones. Ahora que yo soy salvo, el Espíritu Santo de Dios controla mi mente, controla mi corazón y controla mi manera de vivir. Si es que usted se lo permite, claro está. Gálatas capítulo 5 nos habla acerca de esto, ¿cierto? Pero Él está en nosotros. La residencia interna del Espíritu Santo es las arras, la prima, es nuestra herencia. En este momento nuestra salvación ha sido firmada, está sellada, pero todavía falta por entregar en su totalidad. ¿Amén? En su totalidad. ¿Por qué? Porque hay un depósito, hay una parte, ¿verdad? Pero ¿en qué momento va a ser adquirida? En el momento de nuestra redención. Hermano, Dios se glorifica en esto. En esto Dios es glorificado. Y yo quiero que usted entienda, bueno, no sé hasta qué punto usted pueda poder ver esto, pero vea, hermano, hay muchas cosas que yo no entiendo el por qué Dios las hace así. Pero lo que sí me estoy dando cuenta es que Dios se glorifica en todas estas cosas. Ciertamente yo no soy merecedor de la salvación, ni que Él habite en mí. Pero lo que me muestra la Biblia es, yo me glorifico en eso. Yo me agrado en eso. Yo soy exaltado en eso. Y si mi Señor se exalta en esto tampoco, que yo sé que tengo mucho valor para Él, hermano, simplemente me voy a entregar en sus manos totalmente. Y si yo sé que en este tiesto Dios puede hacer algo especial, pues vamos a ir por otros tiestos, para que Él siga siendo glorificado, para que Él siga siendo exaltado, para que Él siga haciendo su obra de redención en cada una de esas personas. Vean, mis hermanos, concluyo con esto. El Espíritu Santo de Dios mora en usted. Si usted fuese el Espíritu Santo de Dios, ¿qué cambios haría usted en su vida para que Él pueda vivir o habitar cómodamente en usted? Piensa en eso. Si usted fuese el Espíritu Santo de Dios,
y tuviera que vivir en usted, hermano, evidentemente le toca. Pero mira, hermano, que no le toque, que se agrade, que le guste. En nuestro viaje, mi hermano, nosotros visitamos varios lugares bien bonitos. Pero cuando llegamos este miércoles en la casa por la noche, hermano, no hay nada como mi hogar. ¿Me hago entender? No hay nada como mi hogar. Con mis perros, con mis pulgas, ¿sí? Sí, con lo que tenemos, hermano. Con el vecino de allí, de arriba de su bulla. Hermano, no hay nada como mi hogar. Vea que el Espíritu Santo de Dios no tenga que decir de usted, me tocó, sino yo me agrado de morar en este o en esta. ¿Qué cambios haría usted en su vida? Piense en esos cambios. ¿Qué cambios haría usted en su vida o tiene que hacer usted en su vida para que el Espíritu Santo de Dios pueda morar en usted de una manera placentera, de una manera armoniosa, de una manera especial? Piensa en eso, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu